Bueno, pues de todos esos asuntos que se han tratado en el Parlamento de Canarias vamos a hablar con Julio Pérez, que es el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señor Pérez, muy buenos días. Hola. Buenos días, Buenos gracias días, por estar aquí esta mañana. Bueno, muchos asuntos en el Parlamento de Canarias, la agenda va muy deprisa porque además con los retrasos a raíz del confinamiento pues todo lleva una celeridad pues impuesta por la COVID, ¿no? Estábamos hablando pues por ejemplo de esas medidas que se imponen, medidas sanitarias que el Gobierno de Canarias ha ido manteniendo a lo largo de todo este periodo y que sigue pues reestructurando a medida que van avanzando las cosas, ¿no? Sí, esto es lo que hemos aprobado, hemos convalidado, ayer ha convalidado el Parlamento una decisión que tomó el Gobierno hace un mes, está en vigor, que es la de endurecer los castigos a quienes incumplan las normas. La mayor parte de la población cumple las normas y de los establecimientos comerciales, aquí estamos a distancia, hemos venido hasta aquí con la mascarilla, pero hay incumplimientos que tienen consecuencias gravísimas. No cabe decir, lo incumplo yo porque a mí me afecta. No es así. El incumplimiento de estas normas que impiden el contagio afecta a todos. Y por eso hemos dictado esta norma, el Parlamento la ha convalidado y además ahora se va a perfeccionar, ahora se tramita como si fuera un proyecto de ley igual que otros, en donde se introducen mejoras. Pero ya está en vigor, esas normas están en vigor y las policías y los inspectores de todo el archipiélago las están aplicando y imponiendo las sanciones que la norma prevé. Bueno, lo importante es que en esta situación la clase política dé ejemplo, que lleguen a acuerdos en consenso en una situación tan crítica como esta, señor Pérez. Quizás no la misma imagen que se está dando en el entorno de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid. En ese sentido, ¿Canarias va por delante, dando ejemplo en ese sentido, en la gestión de esta crisis sanitaria? Hombre, a mí no me gusta decirlo así, porque creo que no nos debemos poner ejemplo. No somos nadie para decir nosotros lo hacemos bien y ustedes lo hacemos mal. Pero es verdad que en Canarias desde el principio, casi desde el principio, desde enero que tuvimos los primeros casos hasta ahora, el conjunto de los partidos han mantenido más o menos la misma línea de actuación, con críticas de la oposición al gobierno que son necesarias, claro, que además son útiles, claro. Son útiles porque si a uno no le dicen lo que está haciendo mal, para eso está la oposición, que es tan importante como el gobierno. Pero es verdad que hay otras comunidades autónomas en donde el debate político parece haberse superpuesto al debate técnico sanitario. Hay muchas maneras de hacer política y esa probablemente no sea buena. También es verdad que las medidas de restricción que el coronavirus impone tienen un impacto en la economía enorme. Nosotros tenemos muchas demandas de los empresarios del ocio nocturno, de los empresarios de la cultura, de las iglesias, de las confesiones religiosas, para que las medidas sean un poco menos estrictas. Y hay que encontrar un equilibrio entre la salud y la economía, y como dije en algún momento, la educación. No podíamos mantener los colegios cerrados, aunque eso probablemente hubiese sido más seguro, pero era necesario reabrir los colegios. En ese equilibrio nos movemos y en ese equilibrio no cabe duda de que la oposición ayuda. En nuestra opinión, a veces más y a veces menos, pero no cabe duda de que ayuda. Ayer recibimos también una buena noticia, que es que se rompe ese techo de gasto, ¿no? Esa regla a la que estamos sometidas las comunidades autónomas y que tantas restricciones impone a las administraciones públicas, ¿no? Vamos a poder gastar lo que tenemos ahorrado y además invertirlo en lo que necesitamos, ¿no? Exacto. No hay nada, no se puede decir mejor, ¿no? Las restricciones que las leyes imponían para que quienes habíamos ahorrado, pues en Canarias en general hay ahorro, hay remanentes, esas restricciones para que eso se gastara libremente, porque las leyes imponían una especie de regla de decir, primero pague usted las deudas, guarde ese dinero, no se endeude, sea muy riguroso. Eso se ha levantado, esas restricciones, y podremos hacer un presupuesto en el año 2021, que estamos ya en ello, con menos limitaciones. Pero también se ha apelado a la responsabilidad, señor Pérez, por parte del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que, bueno, que se teme que algunos ayuntamientos, comunidades autónomas, pues quizás se sobrepasen, ¿no? Volvemos a una situación de equilibrio. Quienes hayan en su vida podido ahorrar algo saben que cuando ese ahorro se aplica, cuando rompemos la hucha para comprar algo, pues quizás sea preferible comprar no sé, no diré que mejor un libro que un juguete, pero en fin, todos los que alguna vez hemos ahorrado sabemos que la aplicación del ahorro, usar ese ahorro, usar eso que nos ha sobrado, es una cuestión delicada y de nuevo será necesario encontrar un punto de acuerdo. Pero mire, los ayuntamientos y los cabildos y las administraciones públicas tienen afortunadamente muchos mecanismos internos de control. Hay competentísimos funcionarios públicos que vigilan para que no se produzcan excesos y además está la oposición y el Parlamento
Esto es un Estado de Derecho, un Estado democrático, todo se hace a la vista de la opinión pública. Pero es una buena noticia, eso no cabe duda de que es una buena noticia porque nos permite aliviar además el enorme gasto extra que hemos hecho este año. Ayer contaba el consejero de Hacienda que hemos contratado 7.000 personas más. Y ahora se liberan, se quitan algunos requisitos para contratar nuevos profesionales porque nos han hecho falta más maestros, más médicos. Quizá nos hagan falta más y por lo tanto podremos gastar algo más de dinero de esta manera. Está claro que todo es inversión, todo es dinero, ¿no? Todo es y dinero. para eso también será necesario para el Pacto de Reactivación Económica y Social, que se va a sacar adelante a partir de esta tarde ya en ese Consejo de Gobierno. Hemos asistido a toda la evolución para llegar a ese pacto social en el que están implicados los sindicatos, la patronal, los grupos políticos, y hoy por fin parece que vamos a ver cómo sale a la luz, ¿no? Es importante que la reactivación, el recomienzo de la actividad económica sea ordenado, eso es lo que pretendemos, se aplique el dinero suficiente, haya dinero suficiente y además se ajuste a las exigencias que está poniendo la Unión Europea para poder acceder a esa especie de, algún periódico lo ha llamado autoplan Marshall, porque el plan Marshall es una cosa de hace 60 años, dinero para reconstruir Europa. Bueno, pues ahora Europa coge dinero, lo va a pedir prestado también, y a los mayoristas del dinero, y con eso vamos a intentar reconstruir nuestras economías. Pero hay unos requisitos para hacer uso de esos fondos. Tener un plan, tener un buen plan, un plan que esté apoyado por la mayor cantidad de agentes políticos y económicos que sea posible. Tener dinero para ejecutarlo y tener alguien, si el gobierno lo logra, que yo creo que sí, que lidere la ejecución de ese plan es imprescindible. No podemos empezar ahora, llega dinero y decir, bueno, pues ahora vamos a gastarlo en lo que se nos vaya ocurriendo a medida que las cosas vayan. Porque además yo creo que hay algunos cambios que se derivan de esta situación que son para siempre. No me refiero solo al teletrabajo, a lo que es evidente. Aquí hay también una transformación completa de la sociedad. Tenemos que pensar en salir de esto, si podemos, más fuertes, mejor de lo que estábamos antes. Y yo creo que eso ocurrirá. Bueno, lo veremos. Un pacto de reactivación económica que además depende de los dineros que nos lleguen de fuera, desde el Gobierno de España, desde Europa, y por eso también luchan el resto de comunidades autónomas, ¿no? Claro, ahí sí que hay una batalla y una competición, porque el dinero está limitado y habrá que competir con otras. Pero bueno, la verdad es que la cantidad de dinero que Europa pone en juego son, que no sé cómo se mide eso, 700.000 millones de euros. No nos cabe en la cabeza, no nos cabe en la cabeza. 170.000 para España, y ya parece que se puede disponer de 20.000, pero claro, hay que competir y no se va a dar toma y ya está, sino es necesario que se presenten planes y proyectos, y ese es nuestro plan, ¿no? Bueno, decíamos que ayer se trataron muchos asuntos en el Parlamento, también ese proyecto de ley para suspender la apertura de nuevos locales de juegos y de apuestas, ¿no? Hasta que se consiga reformar la ley en concreto, ¿no? Esa ley que además va a ser todavía más restrictiva. Sí. En realidad la restricción se aplica, volvemos a lo de las sanciones, es un decreto ley que el gobierno desde el mes de marzo suspendió la apertura de nuevos locales, estableció unas limitaciones porque era muy flexible. La norma con la que nos encontramos permitía que dentro de la planificación hecha por el gobierno cualquiera con presentar una solicitud, con una comunicación, ya podía abrir un salón de juego. Eso lo hemos quitado, lo hemos suspendido desde el mes de marzo, luego esto lo hemos tramitado como ley, el Parlamento ha hecho muchas mejoras, se ha aprobado por unanimidad, salvo un problema concreto de la eficacia del momento en el que entra en vigor, y lo que pretendemos es efectivamente cambiar la ley, porque el juego, que es una actividad legal, también es una actividad peligrosa. El juego es peligroso, el juego crea adicción, y puede crear adicción especialmente en los niños. Entonces tenemos que mejorar el sistema de protección de los niños para hacer al juego, es ponerlo más lejos de los niños. En realidad el más peligroso es el juego por Internet. ¿Y ese se puede regular por parte de la Comunidad Autónoma? No, ese se regula por los Estados, incluso por la Unión Europea, porque se organiza, quién sabe dónde, en algún lugar, normalmente en paraísos fiscales, por empresas, no siempre empresas a las que vayamos a darle una condecoración, ¿no? Y eso es más difícil de regular. Nosotros lo que podemos intentar es regular la publicidad de ese juego. A veces resulta muy incómodo que personajes, por
ejemplo, del mundo del deporte. Que son referencias para los niños. Son referencias para los niños, se presten por dinero a hacer anuncios para que los niños jueguen. Y hay mecanismos endiablados, mecanismos con los cuales al niño se le regala 1 euro o 2 euros y a partir de ahí... Es el enganche, ¿no? Que sirve luego para... El juego, hay una palabra canaria, que es una palabra muy local, ¿no? El juego envicia y entonces... El gobierno lo que quiere es tratar de limitar y controlar todo eso, sabiendo que es una actividad legal. El juego no está prohibido. Ya no hay garitos escondidos por las noches donde la gente juegue. Se puede jugar, pero con limitaciones y con prohibiciones. Y es que si hacemos caso al censo de locales de apuestas, estamos hablando que de 285 en las islas, de los que 51 se crearon solo en el año 2019. Son muchos locales para un solo año. Por eso lo cortamos, porque es que el mecanismo que se estableció hace poco era el que cualquiera podía llegar con una comunicación y era muy fácil abrirlo. Yo no sé si todos son negocios, si todos han ido bien, muchos no se han abierto, hay una planificación, vamos a cambiar la planificación, quizá aumentemos la distancia exigida entre centros escolares o parques infantiles y lugares de juego, pero hay que controlarlo. A veces también a las personas mayores hay un registro, vamos a mejorar ese registro porque hay personas que se apuntan y dicen no me dejes jugar. Claro, ese registro, ¿no? Esa inclusión de ese registro en la ley puede ayudar, ¿no? a tener pues vigiladas a esas personas que han padecido una adicción al juego y que luego pues vuelven otra vez a visitar, a incorporarse al Es peligroso. Y ahora nos está ocurriendo otra cosa, que en algún momento hemos pensado en la posibilidad de restringir los horarios de los salones de juego y de los bingos, pero esperemos que no haga falta, que es que como hay restricciones de horarios en los restaurantes y en las cafeterías, porque los tenemos restringidos por la enfermedad, pues como los bingos a veces tienen un horario más largo, hay gente que se va a tomar la última copa, que está prohibido, porque el bingo si tiene copa tiene que tener el horario de los sitios de copas, ¿no? Pero ya hemos hecho unas diligencias y han ido los inspectores y nuestra policía estará pendiente para que eso no ocurra, es decir, legal pero peligrosa es la actividad del juego, por tanto tenemos que controlarla. Y además una regulación que depende de muchas consejerías del gobierno, desde su área concretamente, señor Pérez, pero también desde el ámbito de sanidad, porque es un problema de salud pública, del ámbito de la educación, porque esto también necesita divulgación entre los niños y la familia, y de derechos sociales, por ejemplo, a la hora de solventar el impacto que tiene esto a la hora de una persona volver a recuperarse de esta enfermedad, ¿no? Con casi todo hoy, la verdad es que la división en ministerios o en consejerías, casi todo depende de muchas consejerías. No hay un área que podamos decir esto es solo la consejería de, bueno, quizá Hacienda, que tiene que buscar el dinero y administrarlo entre todos, pero en realidad asuntos como estos ponen en juego la eficacia de un gobierno, el liderazgo del gobierno y la capacidad del propio presidente del gobierno, que es persona que además es hombre que quizá por su procedencia de la política local o por su carácter está en los grandes temas, pero también está en los concretos, ¿no? Y por eso que dice usted es importante que el gobierno funcione colegiadamente, y eso también a veces parece más complicado cuando somos un gobierno de 4 partidos, porque cada uno puede tener una perspectiva distinta, ¿no? Pero eso lo intentamos hacer, yo creo que lo vamos consiguiendo. Y además en este caso con el apoyo del resto también de los grupos, yo creo que es una petición unánime el hecho de que pues no se caiga en una adicción como esta que puede destruir familias completas, ¿no? Sí, eso, la verdad es que la oposición, vuelvo a decirlo, me parece que ha estado muy constructiva, crítica, como en su papel, notando donde hay deficiencias que corregir, pero en los textos legales, pero yo creo que de este espíritu participamos todos, entre otras cosas porque estamos hablando de niños y estamos hablando de un enemigo muy complicado que es la adicción a los juegos, a los mecanismos tan atractivos de la videoconsola, que se empieza por una videoconsola o por un juego de este tipo, por un juego de televisión, un Minecraft o cualquier otro, digo y a lo mejor he metido la pata al decirlo, pero sé que es ese muy extendido, pero se puede terminar comprometiendo la economía y además creando una adicción, una dependencia del muchacho o de la muchacha. ¿Y hay datos del impacto que tiene precisamente esta ludopatía en los jóvenes para, por ejemplo, barajar cifras y saber dónde actuar? Nosotros no lo tenemos en Canarias, pero los grandes movimientos europeos, porque es algo que ha ocurrido, están intentando detectar exactamente cuáles son los mecanismos más adecuados. Los ingleses, por ejemplo, establecieron un tipo de apuesta máxima, me parece que era de 1 libra o así, en el juego físico. Pero el problema no es tanto el juego físico, que es fácil de controlar, es controlable, se pueden poner más distancias, limitar las cantidades, como el juego por Internet. El juego por Internet, como todo, hoy todo ha ido pasando hacia
la red, ¿no? Por cierto que hablamos del juego y yo aprovecho para decir que tenemos en la red una página que se llama Canarias Participa, www.canarias participa, donde está nuestro proyecto, o los avances de momento, no es el proyecto aún, de ley del juego, para que la gente entre y nos haga la sugerencias. red también tiene sus ventajas positivas. Claro, no, naturalmente. Igual tiene más de positivo que de negativo. Por supuesto, claro, el uso es lo que hay que regular. Por supuesto, ¿cómo vamos a prescindir de eso? Eso es como prescindir del agua caliente. Eso no es, no, lo que tenemos es que saber que los problemas en muchos casos están más ahí que en la realidad física, ¿no? Eso es más difícil, miro porque le veo aquí el portátil o mi teléfono móvil, es más difícil controlar lo que ocurre ahí que lo que ocurre en una calle de Santa Cruz o de Las Palmas, ¿no? Bueno, pues Julio Pérez, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Muy bien.